Muy buenas tardes, soy Douglas Hernández, de profesión sociólogo. Me desempeño como docente del área de ciencias sociales en la institución educativa San Andrés del municipio de Girardota. Me han solicitado emitir una opinión sobre dos preguntas muy puntuales. La primera, cómo veo el futuro del proceso de paz con el ELN, y la segunda, cómo veo las propuestas del gobierno sobre el proceso de paz con la FARC. Emitir una opinión muy puntual sobre ambos aspectos pues se puede hacer, pero yo preferiría hacer una contextualización mayor, una visión holística del problema. En Colombia hemos estado signados por la violencia desde la guerra de independencia, que por cierto asoló al país. Después de la guerra de independencia y durante todo el siglo XIX, en nuestro país hubo 9 guerras civiles de carácter nacional y 54 conflictos regionales que lógicamente dejaron hondas heridas en nuestro país. Los grupos enfrentados han ido cambiando de naturaleza, de nombre, de intereses políticos, de ideología, pero siempre ha habido grupos enfrentados. Nuestro país ha estado permanentemente dividido. Creo yo, como sociólogo, que se debe a la ausencia de un mito fundacional compartido. Quisiera comentar que los libros de texto que usamos en este colegio, por ejemplo, son de la editorial Santillana, que es de España. Obviamente, en una publicación española que está formando las mentes de nuestros jóvenes y adolescentes, pues la ausencia de un componente grueso que hable sobre las gestas de nuestra emancipación libertadora, sobre Simón Bolívar y sobre los próceres, no parece procedente, ¿no? Escogimos mal, parece que no hubiera aquí en Colombia una editorial que hablara sobre nuestros orígenes compartidos. Como no tenemos ese origen compartido, no nos vemos como hermanos y por lo tanto es más fácil matarnos los unos a los otros. Iniciamos el siglo XX con la guerra de los 1000 días, que nos costó la pérdida de Panamá y miles de muertos. A partir de ahí, la violencia partidista asoló nuestros campos, nuestras ciudades. Y vemos cómo llegamos al Bogotazo con el asesinato, el magnicidio del doctor Jorge Eliezer Gaitán, caudillo del pueblo. Y a partir de ahí inicia pues el ciclo más violento que ha habido el país en el siglo XX, llamado eufemísticamente la violencia con mayúscula. De este proceso es donde eventualmente surge las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que mantiene un conflicto armado en el país por más de 50 años. Durante ese tiempo se van formando también otros grupos de izquierda y eventualmente grupos de derecha, que es lo que llamamos los paramilitares. Durante varios momentos se intentó hacer la paz con el grupo FARC, procesos que se vieron frustrados, hasta que al final, el señor presidente Santos, durante esos 2 periodos de gobierno, logró efectivamente concretar un proceso de paz con ellos. Buena parte del grupo se desmoviliza, entrega sus armas y se reintegra a la sociedad de acuerdo a unos procesos que se están dando todavía, ¿cierto? Y para los que se requieren recursos. He ahí parte del problema, los recursos para atender los compromisos que se han pactado con el grupo FARC. Eso por un lado. Y por el otro, la FARC no se desmovilizó completa, sino que algunas de sus subunidades, de sus subdivisiones que tienen pues presencia en distintas regiones, decidieron no acogerse al proceso de paz y por lo tanto se les denomina disidencias. Se asume que pierden pues lo que podríamos llamar la representación legal de la FARC, la titularidad, y pasan a ser otra cosa, que no es la FARC, porque quienes son sus líderes se han desmovilizado efectivamente y han firmado los acuerdos correspondientes. Y ahí están en el Senado, en el Congreso. Lo malo es que precisamente las subunidades del grupo FARC que no se desmovilizaron son las que están en las zonas de mayor interés geoestratégico, donde la FARC se financiaba. Entonces allí precisamente quedaron combatientes, quedó la fuente de dinero, como sería pues el narcotráfico, quedaron unos comandantes bastante fogueados en la guerra de guerrillas y quedaron armas, porque es evidente que no todas se entregaron, ¿cierto? Recordarán, por ejemplo, que Vladimiro Montesinos, asesor de inteligencia del gobierno de Fujimori, compró unas armas en Jordania con la finalidad de mantener a Colombia desestabilizada y fueron lanzadas sobre las selvas del sur del país. Eran 10.000 fusiles AK de origen ruso y no hay 10.000 fusiles entre lo que la FARC entregó. Entonces esto genera muchísima suspicacia. Yo mismo la tengo, yo tengo fe en el proceso de paz, pero al mismo tiempo tengo la suspicacia de por qué eso ocurrió así. Estas disidencias de la FARC, están tratando de coaligarse en una organización superior.
Tienen entonces armas, territorio controlado, cabecillas muy bien entrenados, tropas y mucho dinero. Creo que la postura del gobierno de rechazo al proceso de paz y a todo lo que viene más adelante encuentra su justificación en esto que les estoy comentando. En relación con el proceso de paz con el ELN, veo muy difícil que se llegue a concretar, por lo menos en esta primera etapa del gobierno del doctor Duque, porque el ELN continúa delinquiendo, oleando oleoductos, secuestrando personas, mantiene retenidos en este momento, mantiene personas secuestradas, y el gobierno manifiesta que bajo esas condiciones no va a negociar. Entonces, nuestro país parece que va a continuar sumido en la violencia por algunos años más. Hagamos la paz, damas y caballeros, hagamos la paz interior, hagamos la paz con nuestro entorno. Empezamos a construir un país pacífico, tolerante, que respete el derecho ajeno y sobre todo en el que haya justicia social, lo principal que debemos exigirle al gobierno actual.